Es un gusto poder saludar a todos los que están aquí adentro. Tengo el orgullo de estar en un webinar con dos doctores de una magnitud increíble, que es el doctor César González y el doctor Fabián Pérez. El doctor César González va a ser el moderador de la charla y el doctor Fabián Pérez nos va a hablar de toda su técnica en cuanto a la plataforma de Endimed. Bueno, Diego, muchísimas gracias por la invitación, pero yo no vine aquí a moderar, yo vine aquí a aprovechar a mi amigo Fabián para extraerle todos sus trucos y todos sus secretos. Así que prepárate, Fabián, porque realmente lo que voy a aprovechar es toda tu experiencia en esta maravillosa plataforma para que nos cuentes lo que has logrado y por qué eres speaker y referente internacional de esta tecnología. Así que más que bienvenido, y quiero empezar con algo que nos pueda dar una introducción a lo que quieres hoy compartir con nosotros. Fabián, el mundo de la dermatología y la medicina estética es muy competido. Y esto es muy estresante, ¿no? Este mundo es angustiante. Vivimos con una enorme ansiedad porque todos los días sale algo nuevo. En la clínica es distinto. Llevamos usando medicamentos 30 años y no han cambiado. Cambia un poco las dosis, aparece alguna nueva indicación, pero en estética todos los días hay algo nuevo. Y pareciera que en esta carrera lo único que funciona es lo nuevo. Entonces quiero comprarme el último equipo, acaba de salir la última plataforma, este es el nuevo láser y este debe ser mejor. Pero suena un poco raro porque muchos de nosotros llevamos usando equipos confiables muchos años que nos han dado maravillosos resultados y no sentimos que hay esa necesidad de comprar el último equipo. Es más, yo siento que esto de tener esta curva de aprendizaje nos permite hoy día usar mejor estos equipos y creo que no se logra cuando tomas una plataforma o un equipo nuevo y recién lo estás usando. ¿Tú compartes esta opinión conmigo y crees que puede un poco ser la introducción a lo que vas a hablar respecto a Endimed? Primero, hola, ¿cómo estás? Gran amigo. Nos hemos cruzado por varios lugares del mundo, ahora nos toca la webinar. Gracias, Diego, por armar esto, gracias por la invitación y por la coordinación. Primero, en base a lo que dijiste, esta plataforma tiene 15 años de desarrollo, así que por suerte no es el chiche nuevo, sino por el contrario, es algo que se fue evolucionando. Otra cosa que les voy a contar es el tema de la diferencia entre una multiplataforma y lo que es un equipo de radiofrecuencia monoterapéutico. ¿Y por qué hay que apuntar a la multiplataforma y la versatilidad terapéutica que te va a dar? También voy a comentar cómo llegué yo a esto, porque yo era un usuario de tecnologías láser desde hace 23 años. Pero me faltaba la pata de la radiofrecuencia, me faltaba el tratamiento no tan agresivo y me faltaba el tratamiento del uso diario. Yo realmente el equipo lo enciendo todos los días y todos los días lo utilizo para diferentes tipos de gama terapéutica. Y eso me da la versatilidad y eso me da lo que es también el ROI, que hablan la gente que está en las empresas, que es el recuperar la inversión. Porque, como dijiste vos, todos los días aparece algo nuevo y la gente tiene que invertir y es un numerito. Y uno tiene que saber en dónde invertir y dónde invertir mejor. Bueno, en general, en las charlas que yo doy y que me preguntan cuál es el consejo al colega nuevo y al senior, yo les digo, busquen multiplataformas. No solamente de la frecuencia, sino también de láser. ¿Por qué? Porque uno a partir que va adquiriendo experiencia o va adquiriendo un poco más de capacidad económica, va comprando diversos terapéuticos. Y entonces vas ampliando tu gama terapéutica. Y es parte de lo que voy a hablar hoy. Pues Fabián, me muero por escucharte. Creo que la idea es que empecemos contigo, así que más que bienvenido, comparte tu pantalla y ayúdanos a entender toda esta experiencia, porque si hay algo que me emociona cuando tú hablas de Endimed es que se te ponen los ojos brillantes, te emocionas y es muy agradable oírte porque le hace sentir a todos los usuarios de Endimed que lo que tenemos aquí es una mina de oro y que con tus consejos podemos aprovecharla en un enorme potencial. Eso es lo que siento yo cuando hablo contigo. Te agradezco la opinión y sí, hemos tenido charlas con alcohol o bebidas espirituosas de por medio y voy a poner parte de esto hoy. Estén atentos que en todos los tratamientos de antes y después yo pongo arriba los parámetros. Entonces ya, si a ustedes les pareció bien eso que ven, simplemente es copiar los parámetros, ¿sí? Fuera de que después en la moderación podemos charlar un poquito más.
Voy a hablar de la parte también de la física de la radiofrecuencia. No soy Joseph Lesteler, no soy un bioingeniero, pero creo que les voy a ayudar también en eso y también puede ser parte de las preguntas en la moderación. Entonces, si te parece, Diego... Yo conozco a Fabián hace varios años, pero algo siempre me sorprendió y era esa conexión que sentía con Fabián desde el primer momento. Era esa familiaridad que sentía con él desde que lo conocí. Y eso tiene una explicación muy clara, y es que aquí donde ven a mi amigo argentino tiene raíces colombianas. Sí, Así sí, que ahí entendí todo. Ahí fue cuando entendí por qué esa conexión fácil y ese entendimiento tan claro entre Fabián argentino y César González colombiano, porque a la final Fabián es prácticamente un coterráneo. Así un que costeño. Tengo un sangre costeño costeña. y además costeño argentino. Así que pueden imaginarse esta maravillosa combinación. Esta charla va a ser las presentaciones clínicas, cómo me ayuda en la práctica diaria, como yo les comenté, cómo yo siendo cirujano plástico lo implemento en algunos casos en los cuales evito la cirugía, realmente lo van a ver un par de casos de esos, o cómo lo complemento, que es algo que también me ayuda muchísimo, porque una cosa es actuar sobre cantidad de piel, que como bien sabemos lo ayuda el bisturí, pero otra cosa es actuar sobre la calidad de piel, que sí o sí dependemos de las tecnologías. Fabián, ¿cómo empezó Sí. tu experiencia con Endimed? ¿Cuándo conociste la plataforma? ¿Y por qué un cirujano plástico tiene este tipo de tecnología en su consultorio? Uno esperaría que tu práctica fuera quirúrgica, netamente bisturí, mamoplastias, liposucciones, que es como sucede habitualmente en Colombia. Cuéntame, ¿por qué un cirujano plástico tiene tanta tecnología y por qué esta tecnología puedes incluso recomendarla como una opción no quirúrgica para un paciente que vino a tu consultorio buscando que lo operes? Bien, este es un truquito de mi formación. Yo mi formación es cirujano cráneo maxilofacial, así fue mi inicio. Y el mundo de la estética siempre me apasionó el mundo de las tecnologías. Soy bastante inquieto, me gusta leer. Así fue como llegué al primer equipo de luz pulsada que entró al país, que eso fue hace ya 23 años. Y en realidad es un error si uno como cirujano plástico se hace amigo solamente del bisturí, porque lo importante es dar una gama terapéutica, dar las posibilidades al paciente, tener una charla amplia con ella, ella o él, donde una opción puede ser realmente entrar al quirófano, pero uno tiene que dar las opciones no quirúrgicas. Hay pacientes que están preparados para la cirugía, hay pacientes que todavía hay que prepararlos de a poco para llegar a la cirugía. O por el contrario, como dije en la introducción, una cosa es cantidad de piel y otra es calidad de piel. Yo será un lifter a una paciente que tiene la cara con un fotodaño, un cronodaño muy importante, no la estoy ayudando, la estoy empeorando, porque esas arrugas van a estar estiradas marcando unos ejes que van a ser muy llamativos. Entonces, ahí sí o sí hay que aplicar tecnologías. Y entre las tecnologías están los láser ablativos, como todos sabemos, que dan un gran resultado terapéutico, pero con un post bastante importante. No todo paciente está preparado para esto. Una de las charlas que yo doy es tratamiento de pieles latinas. ¿Por qué? Pues la piel latina, yo soy un clásico Fitzpatrick 4, generan pigmentación posinflamatoria rápidamente. ¿El 5? Estoy bronceado ahora. Bueno, me tiro un 5. Yo me definía como un 4. Entonces, es mucho más fácil que yo haga una pigmentación posinflamatoria, un post mucho más complicado con el tema prolongado y demás. Las radiofrecuencias te evitan todo eso. Así que vamos a ver si podemos... Están mandando un mensaje, espero que sea Carolina, con algo. ¿Qué es el Endimed, Fabián? Es una plataforma que tiene ¿qué herramientas? ¿Cuáles son las herramientas que uno puede encontrar en esta plataforma? ¿Cuáles son las piezas? Vamos a hablar de las piezas. Tenemos piezas que son corporales y piezas que son faciales corporales. Tienen piezas que son para contour y tightening y piezas que son fraccionadas. Dentro de la contour y tightening tenemos piezas como el E-Fine, que va a actuar sobre solamente la periórbita, el párpado superior e inferior, y piezas que son como el contour, que es una frecuencia que además tiene aspiración, tiene vacío, vacuum, y con eso logra una mayor penetrancia, hasta 26 milímetros. 26 milímetros implica
que va a actuar sobre la grasa, va a actuar directamente generando la apoptosis de grasa por aumento de la temperatura corporal. Y dentro de las fraccionadas, ahí está lo interesante, tenemos un cabezal de referencia fraccionada en sí, que hace una microablación, 150 micras. Entonces es muy seguro. Vos sabés que vas a hacer una epidermolisis y vos podés darle, hacer un pulido superficial sin tener miedo a una escara, una quemadura o una cicatriz, que nos puede pasar con los métodos ablativos. Al mismo tiempo, ese cabezal transfiere calor, o sea que al mismo tiempo de hacer una microablación, está generando el calentamiento de todo el espesor de la piel. Además de todo eso, tenés la microaguja, que la microaguja clásica puede ser mecánica nada más, pero esto es mecánico más el método de radiofrecuencia más el método de emitirlo en forma fraccionada. ¿Cuál es el beneficio fraccionada? Que al emitirlo en forma de pulsos, vos vas calentando muy lentamente todo lo que es el alrededor de la aguja. Y de esa forma haces una gran transferencia en forma de bola o globo, que va a abarcar mucho más tejido, más uniforme entre las agujas que estás metiendo, esos 25 microagujas. Eso me da un tratamiento mucho más uniforme. Y a mí, que me gusta mucho el tratamiento de la hiperhidrosis, ojalá podamos verlo, me logro matar mucho más glándulas solares para ser más eficaz. Yo no sé cuando hablas de las piezas fraccionadas y lo diferencias en dos, una de hasta 150 micras y una que penetra hasta 3 milímetros, ¿son dos piezas diferentes del equipo o son la misma pieza con un diferente cabezal? No, tenés dos piezas. Tenés la pieza fraccionada, que hace una aplicación en realidad tópica sobre la piel, y ahí hace la extracción de los 150 micras y la transferencia térmica de hasta 2.9 milímetros, no penetra la piel, estás en contacto con la piel. Y la otra, que es la microaguja, que la microaguja lo que tiene de... Dos piezas diferentes. Dos piezas diferentes. La microaguja lo que hace es ingresa a 5 milímetros, que eso, vuelvo a decir, para mí que me gusta mucho el tema de tratamiento de hiperhidrosis o omidrosis, puedo abarcar tanto las glándulas écrinas, que están a un promedio de 2.5-3 milímetros de profundidad, como las glándulas apócrinas, que están más profundas, 3.5-4 milímetros. Entonces puedo abarcar todo ese gran espectro y puedo ser eficaz para la hiperhidrosis y para la omidrosis. Eso me amplía mucho más mis armas terapéuticas. Yo no... Doctor Fabián, ¿usted ha tenido experiencia usando el Endimet en hiperhidrosis facial? Yo lo he visto a usted haciendo muchos entrenamientos de hiperhidrosis axilar con muy buenos resultados, y entiendo que la penetración de la microaguja de 3.5, incluso hasta 5 milímetros, es lo que nos da esa capacidad de mejorar la hiperhidrosis, pero lo has usado en hiperhidrosis facial, que es una consulta muy frecuente. Es curioso, pero uno tendería a pensar que solo con la aplicación de toxina botulínica se mejoran, pero los pacientes sufren mucho porque toda la cara les suda. ¿Qué resultados has tenido con esta indicación? Bien, ciertamente lo he probado en hiperhidrosis frontal. ¿Por qué? Porque ustedes acuérdense que la microaguja, ingresando a 2.5 milímetros, por ejemplo, y haciendo una descarga más allá de la potencia indicada a nivel de la axilar, que yo puedo ser mucho más agresivo, puedo lesionar un poco más la piel del facial. No podría ser tan agresivo a nivel facial. A nivel frontal no tengo miedo, entonces he sido un poco más agresivo a nivel frontal. Es una experiencia pequeña, apenas 3 pacientes. Podría decir que fui exitoso, pero como son apenas 3 pacientes, prefiero mencionar que es algo en lo cual todavía no he explorado lo suficiente. A nivel axilar, yo he pasado más de los 200 pacientes, o sea, realmente puedo hablar de resultados en base a mi experiencia. La lógica marca que uno puede hacer la descarga del espesor de la piel y uno podría ser eficaz también sobre esas glándulas écrinas a nivel facial. Pero como no están tan amontonadas, tan localizadas como a nivel axilar, por lo menos en mis manos el resultado no ha sido tan óptimo y demostrable. De hecho, yo tengo un trabajo publicado donde hice una biopsia y demostré la destrucción de las glándulas apócrinas y écrinas en base a eso, a una documentación histológica. Y hay mucho trabajo publicado sobre eso también. En mi caso, lo pude publicar en base a que hice la evaluación de la HDSS, la evaluación de la Hyperhidrosis Disease Severity Scale, que es donde evalúas cuánto no impacta
la hiperhidrosis en la calidad de vida de ese paciente, demostrando una mejora importante. Y eso me dio el aval para poder publicar. Fabián, hoy día el tema de las microagujas ha resurgido y pareciese como si se hubiese encontrado una nueva alternativa terapéutica. Y tú eres claro en advertir que llevas muchos años usando microagujas en tus pacientes. ¿Tú por qué crees que es este resurgimiento de la tecnología cuando llevamos años usándola? ¿Y en verdad tú crees que las nuevas plataformas disponibles tienen ventajas sobre Endimed, que lleva años desarrollando esta plataforma y desarrollando esta tecnología? Bien, hay algo muy importante que es el marketing. La fuerza de marketing hoy es impresionante, nos invaden todo el tiempo cursos, congresos, consultorios, te vienen a visitar, es muy tentador. A veces también las ofertas en cuanto a lo económico hoy llaman la atención. Realmente el tema de la microaguja para mí es un aliado, y la plataforma en sí es un aliado importantísimo para mí, que tengo mucha experiencia en láser, porque me da la posibilidad de otra gama terapéutica, otro tipo de calidad de post-tratamiento que por ahí los láser no me lo ofrecían. Por otro lado, vuelvo a enfatizar, me encanta mucho el tema del tratamiento de la hiperhidrosis y no tenía otra gama terapéutica que no fuera la microaguja. Ustedes tienen hay una marca que tiene una refracción transdérmica, que tiene un nombre comercial X, pero es monoterapéutico. Ese equipo sirve solamente para eso y tiene consumibles bastante costosos y hasta inventados los consumibles. Mientras que la microaguja la puedo usar para la parte facial, la parte corporal, la hiperhidrosis. La amplitud terapéutica es amplia, yo busco eso. Y realmente hay mucho trabajo que te avala esto que estoy hablando yo, y además lo he leído antes de comprar la plataforma, y eso me dio la tranquilidad de poder avanzar. Yo mandé el enlace. Sí, perdón. No te preocupes, estamos resolviendo el tema técnico. Gracias. Tú hablaste de dos modalidades desde el punto de vista fraccionado, que es la pieza fraccionada en sí y la de microagujas. Háblame un poco de la pieza fraccionada, porque quienes tenemos el equipo compartimos tu misma afición. Nos parece una pieza que ofrece enormes ventajas sin ningún tipo de complicación. Es el tipo de tecnología que uno le puede aplicar a cualquier paciente, pero no quiero sonar simplemente como alguien que la ha usado, sino como en tu experiencia como entrenador de la plataforma. Esta tecnología fraccionada, ¿por qué funciona y en qué pacientes la usas y con qué frecuencia la combinas, Fabián? Bien, yo la combino mucho, en especial porque el consumible, que son 450 disparos, se puede aplicar en varios pacientes, o sea, no penetra a la paciente, por lo tanto no tiene que ser exclusivamente para ese paciente, no tengo que abrir un tip exclusivamente para un paciente. Entonces, como tengo mis 450 disparos disponibles, cada vez que yo hago un tratamiento con microagujas que no sea hiperhidrosis, cuando estamos hablando a nivel facial, corporal, para tightening, le doy una pasada con fraccionada. Le hago ese pequeño regalo a mí mismo, a mi tratamiento. ¿Antes o después? Antes. Okay. Antes. Porque cuando lo haces después, la microaguja lamentablemente, obviamente, genera un bleeding, que es parte del efecto terapéutico, y eso genera a veces una pequeña costra de sangre, y por más que lo limpies, ya no es un terreno limpio y virgen para poder pasar a la fraccionada. Mientras que la fraccionada, como la costra que va a generar es 150 micras y va a aparecer recién al tercer día, lo que tenés inmediatamente es la inflamación. Y yo quiero esa inflamación, yo juego con esa inflamación. Entonces, por ejemplo, a nivel de la periórbita, a mí me gusta mucho pasar la refracción fraccionada en la periórbita para después recién pasar la microaguja y obtener un poco más de efecto terapéutico. Tal vez con un post un poquito más prolongado, mientras que la microaguja genera un enrojecimiento de 24 horas importante y después empieza a decrecer y realmente al cuarto día poco y nada lo ves. Cuando vos le agregás la fraccionada, a eso le tenés que agregar el edema. Y también depende de qué vos quieras hacer. No sé, porque la fraccionada podés elegir hacer ablación sin transferencia térmica o hacer transferencia térmica sin ablación o mixearlo. En mi caso yo lo mixeo, le doy bastante. Y le logro generar ese edema y esa inflamación es el estímulo que yo quiero sobre el fibroblasto para generar más colágeno y elastina.
Cuanto más lo estimulo, mayor efecto terapéutico voy a tener. Entonces, según Sí. como entiendo, tú usas la pieza solo fraccionada. Vamos a hablar solo de fraccionada en este instante. Para Sí. preparar la piel, para combinarla con las microagujas, Sí. para mejorar la textura de pacientes que quieren simplemente mejorar la calidad de su piel y también para acné. No, para acné la verdad que no le encuentro mucho criterio porque el acné son cicatrices, son múltiples pequeñas cicatrices y estás a nivel dérmico papilar, dérmico reticular e inclusive en hipodermis. Entonces, en ese caso en particular no le encuentro mucho sentido. Lo uso mucho para lo que es el tratamiento del fotodaño, lo utilizo bastante también para, por ejemplo, estrías, ¿no? Y cicatrices atróficas. Le logro el pulido que logro con esas 150 micras y le transfiero calor para estimular formación de colágeno y elastina. Recordemos que la estría es una cicatriz, hay una ruptura permanente de fibra de colágeno y elastina. Entonces, si yo lo estimulo de alguna forma, voy a mejorar ese aspecto. Jamás eliminar. No existe en la medicina nada que elimine una estría. Por favor, eso hay que tenerlo bien claro. Pero todo lo puede mejorar. Y cuanto más lo estimule al fibroblasto, mejor lo voy a mejorar. Ya sea con la microaguja, con la dificultad de que, bueno, cuando abro el tip es para ese paciente, o con este método de pulir la cicatriz y estimularlo con calor, que tengo 450 disparos para repartir entre pacientes. Entonces, a veces es un mimo que yo le doy a mis pacientes. O sea, en un postoperatorio, cuando ya tengo una cicatriz atrófica, me doy el lujo de dispararle para mejorar la calidad de esa piel y mejorar el aspecto del paciente, que en sí la cicatriz es la firma del cirujano. Entonces, cuanto mejor esté la cicatriz, habla mejor de mí. Bueno, yo quiero diferir un poco de ti porque yo he visto que las Kardashian sí tienen técnicas para desaparecer estrías, papada, cicatrices, no sé qué tecnología o qué filtro usan, pero yo he visto a las Kardashian desaparecer todo tipo de lesiones. Ahora bien, Fabián, Sí. ¿yo podría combinar esta pieza fraccionada con el drug delivery que está tan de moda? ¿Crees que vale la pena adicionarlo como parte del tratamiento? ¿Crees que la profundidad y el calor sí podrían generar estos microcanales de absorción de los principios activos o no tenemos sentido estarlo usando con drug delivery? Bien, ya tengo la presentación y te hago esta respuesta y por fin vamos a ver la presentación. No, mirá, tiene criterio con la microaguja, tiene criterio con el láser CO2 fraccionado que genera microtúneles, pero la fracción que yo genero son 150 micras. Yo me detengo en la epidermis, entonces realmente no tendría criterio asociarlo ahí. Perfecto. Estimados oyentes, disculpen toda esta parte técnica, por fin tenemos la presentación. Yo te voy avisando, Carolina, vamos pasando, ¿te parece? Carolina, ¿estás conmigo? Perfecto, bueno, sigamos adelante. Siguiente. Esto que estamos viendo acá, colegas, nos pasa a todos en este preciso momento, a ustedes y a mí. Todos perdemos el 1% de la capacidad de generar colágeno y elastina año a año. Por lo tanto, algo tenemos que hacer para mejorarlo. Una de las formas van a ver que es estimular el fibroblasto. ¿Y cómo lo vas a estimular? Siguiente. Siguiente diapositiva. Y lo estimulamos, por ejemplo, con calor. Una forma de lograrlo con calor es a través de la radiofrecuencia. Y una radiofrecuencia tiene que ser segura. Tenemos que lograr un aumento de la temperatura a nivel térmico entre 52 y 55 grados centígrados, pero estando seguros que a nivel de la epidermis estamos entre 40 y 42. ¿Para qué? Para no generar un efecto adverso, una quemadura. Siguiente. Hay un delay, ahí está. Cuando nosotros transferimos calor con radiofrecuencia tenemos dos efectos, uno mediato y uno inmediato. El inmediato es la contracción de colágeno. Los argentinos nos encanta hacer asados. Entonces nosotros ponemos un bife de 10 por 10 centímetros cuadrados y de repente ¡pum!, se contrajo a la mitad. ¿Qué pasó? ¿Magia? ¿Nos falló el carnicero? No, es simplemente que se contrajo por calor todo, fibra de colágeno, fibras musculares, y eso es lo que nosotros tenemos que pensar y buscar en la piel de nuestros pacientes. Y el efecto a largo plazo es la remodelación del colágeno, estimular a ese fibroblasto para que entre las dos llegan finalmente a la skin tightening, a la contracción de la piel y a la reducción de la arruga. Siguiente. Nosotros tenemos tres capas para poder trabajar.
la capa más superficial, la epidermis, donde logramos el rejuvenecimiento, la capa dérmica, para obtener el tightening o estiramiento o contracción, y la hipodermis, que van a ver que si nosotros trabajamos más allá del espesor de la piel, trabajamos en la hipodermis, podemos inducir a la apoptosis, a la muerte celular, y de esa forma al contouring o modelado corporal. Siguiente. Eso es muy interesante. Realmente yo trabajo con el equipo los 12 meses del año. Los que tienen láseres ablativos como yo, sabemos que en la etapa de verano, acá en Argentina, desde diciembre a marzo, tenemos prohibido usarlo. O si lo hacemos, o somos suicidas, o tenemos un paciente que realmente nos apoya muchísimo en lo que es un post complicado. En cambio, si yo tengo un equipo de radiofrecuencia, yo no tengo miedo. Yo puedo actuar cuantas veces quiera sobre todo tipo de color de piel y toda época del año. ¿Por qué? Porque la posibilidad de pigmentación postinflamatoria es baja y hasta manejable en caso que me aparezca. Siguiente. Siguiente. Bien, dentro de las plataformas elegí el NIMED, el NIMED Pro, de la que yo tengo y de la que estoy hablando. Siguiente. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Y siguiente, dentro de los cabezales elegí en primera instancia la microaguja, que fue lo que primero me interesó, por lo cual llegué a esta máquina, a esta plataforma. Inmediatamente le agregué el mini shaper, uno de los cabezales de contacto. En tercera instancia encontré lo que es la referencia fraccionada y me enamoré. Y por último, adquirí Refine para poder ser también menos ablativo, menos agresivo en una zona como la periórbita y dar otra arma dentro de la paleta terapéutica en que yo puedo ofrecer a mis pacientes un tipo de tratamiento no ablativo. Siguiente. Vamos a empezar la referencia de contacto. Muy bien. Es muy importante esta palabra, hacerlo seguro. Si yo quiero hacer un procedimiento donde voy a correr riesgo, entro a quirófano. Si yo no quiero correr riesgo, estoy en el consultorio, por ejemplo, usando una radiofrecuencia. Entonces, es importante tener, por ejemplo, un sensor de movimiento. Si yo, estoy viendo mis manos, si yo no mantengo el movimiento de forma constante, el equipo no funciona. ¿Qué evitamos? Que yo genere un punto de calor, un punto de posible lesión por emitir más energía de la debida. Si el equipo no está en íntimo contacto, no hay una buena compliance, y para eso hay que usar un buen gel y buena cantidad de contacto y en buena correcta posición, el equipo tampoco trabaja, tampoco emite energía. ¿Por qué? Porque una cosa es trabajar así y otra cosa es trabajar así. Si yo trabajo solamente con el canto del equipo, estoy mandando más energía en este sector que en el resto de la superficie. Por lo tanto, puedo tener lesión. Y la tercera forma para trabajar tranquilo es medir la impedancia, medir la resistencia del paso de la radiofrecuencia a los tejidos en forma tiempo real. De esa forma yo sé exactamente cuándo estoy emitiendo y tengo un tratamiento seguro. Siguiente. Muy bien. De los cabezales les quiero mostrar esto. Dependiendo de la zona a trabajar, yo tengo un cabezal determinado. ¿Y eso por qué se hace? Porque no es lo mismo emitir una gran cantidad de energía a 1.5 milímetros que emitir esa gran cantidad de energía a 26 milímetros. Por lo tanto, yo necesito mayor superficie, mayor liberación de energía en el contour, que puedo trabajar con 85 watts de energía, o el E-Fine, que trabajo apenas 1.5, que es para párpados y periórbita, donde tengo restringida mi energía hasta 5 watts. ¿Por qué? Porque necesito más, si no puedo realmente lastimar esa piel. Siguiente. ¿Son todas las frecuencias iguales? No. Nosotros sabemos que existe lo que es monopolar, que va a tener mucha profundidad pero poca especificidad. Tenemos el clásico bipolar, que trabaja en superficie generando una gran especificidad pero poca penetrancia. El multipolar, tripolar, cuatripolar, es todo lo mismo. Son bipolares donde van cambiando los ánodos y los cátodos, pero siempre es un bipolar. Y lo 3D. Vamos a ver qué es lo 3D. Siguiente. Pasamos 1, pasamos 2, pasamos 3. Anda pasándolo. 3D implica que tenemos 3 ánodos buscando 3 cátodos. 3 positivos que buscan a 3 negativos, todos al mismo tiempo. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan del tema de los polos? Los polos iguales se repelen. Un arco repele al segundo arco y repele al tercer arco. Vayan pasando eso en la imagen. Y de esa forma yo logro penetrancia.
Porque un arco va a responder y va a repeler al otro, y de esa forma, siendo una frecuencia bipolar, yo logro profundidad en la acción. Y esta profundidad implica el espesor de toda la piel. Siguiente. Eso es. Siguiente. 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 Muy bien. Acaba de vuelta. Siguiente. Para que vean en acción, vamos, cómo se repelen entre sí. ¿Ven? Como un halo de energía superior repele el del medio, repele el inferior y logra penetrancia. Siguiente. Y acá, en esta imagen animada, ustedes ven cómo esos tres halos concéntricos, al lograr profundidad, generan contracción de la piel y neoformación colagénica. Siguiente. ¿Cómo vas tolerando? Muy bien, pues es un calor agradable. Un conejito de indias. Ustedes ven cómo me aplico a mí, me están aplicando en este momento, y estamos controlando la temperatura que he llegado, que empieza el efecto terapéutico en 39 y termina en 42. Siguiente. Ven ahí cómo está tomando temperatura, 40 grados es un punto óptimo de temperatura durante el tratamiento. Máximo 42, mínimo 39. Siguiente. Bien, entre el clásico bipolar que tiene una penetrancia de 1.5, esto logra una penetrancia de hasta 6 milímetros. Siguiente. Acá vemos una imagen dinámica de cómo penetramos hasta 6 milímetros. Siguiente. Siguiente. El cabezal mini shaper. Siguiente. Para enfatizar cómo los... Muy bien, ahí paramos. Siguiente. Y ustedes pueden ver cómo a una persona con un surco nasolabial profundo o empezándose a marcar, una paciente de unos 39 años, podemos lograr una atenuación del surco sin colocar rellenos. Obviamente es un estímulo colagénico, obviamente es transitorio, pero logro una mejora en esa calidad de piel sin colocar un inyectable. Siguiente. Ahora vamos a hacer el 3/4. Siguiente. Siguiente. Y ahí viene la calidad de resultados. Acá estoy yo. Siguiente. Para que puedan ver cómo me están aplicando el Ifine a nivel de la periórbita. Realmente son tratamientos que son ampliamente tolerables. Siguiente, o si no, está muy bien. Lo que genera es hasta agradable. Siguiente. Esto, yo tengo poca experiencia con el Ifine, es la última cabezal que adquirí en la plataforma, así que estoy mostrando resultados de otros colegas. Siguiente. Y el festón, que es una alteración a nivel de drenaje linfático en las bolsas malares, también puede ser resuelto. Siguiente. A nivel corporal usamos los cabezales de mayor diámetro y mayor energía, como el Shaper y el Lars. Siguiente. Para tener este tipo de resultados. Siguiente. Yo no tengo los cabezales corporales, después hablamos de eso. Siguiente. Y como les comenté, para poder lograr la apoptosis grasa, usamos un cabezal de mayor diámetro y que penetra hasta 26 milímetros, por lo tanto, genero ese calor, esa inducción a la apoptosis celular, generando una reducción de tejido graso. Siguiente. El cabezal fraccionado. Siguiente. Estos son, como ustedes ven acá, 14 columnas, 8 filas, me da 112 pines. Esto va a lograr una efracción, o sea, una ablación entre 100 a 150 micras, o sea, un 15% de milímetro, bien superficial, pero a su vez, por la tecnología 3D, transfiere calor a todo el espesor de la piel. 2.9 milímetros es todo el espesor de la piel a nivel facial. Siguiente. Entonces, al mismo tiempo estoy dejando ablación y calentamiento o volumización a través del calor. Siguiente. Es muy interesante esto. Tiene un escáner que permite ir cambiando polo positivo con polos negativos. Entonces, tenemos 5 polos positivos buscando al polo negativo y, como siempre dijimos,
se van rechazando entre sí cada uno de estos aros, transfiriendo calor en profundidad. Siguiente. Y lo mágico del escáner, siguiente, es que va cambiando el polo positivo de los negativos, logrando entonces generar un calentamiento volumétrico luego de abarcar las 14 columnas. Siguiente. Siguiente. Y acá, en forma dinámica, ustedes ven una imagen termográfica para ver cómo calienta de entrada con la ablación y cómo sigue transfiriendo calor a través de los milisegundos a todo el espesor de la piel. Siguiente. Esa es la pequeña epidermolisis que vamos a generar, que ustedes van viendo cómo va pasando día a día, y cuando realmente llegamos al cuarto, quinto, a séptimo día, se ablaciona fácilmente, solamente indicamos colocar cremas o humectantes. Siguiente. Acá estoy yo de vuelta como conejito de indias, me están aplicando la reflexión fraccionada. En general pruebo todos los equipos que tengo en el consultorio, los pruebo conmigo o con mis familiares. Y después arrancamos con los pacientes. Siguiente. Los tratamientos combinados, como les comenté, se los voy a mostrar más adelante. Siguiente. Vamos a hablar de la microaguja. Vamos. Hay diferentes formas de aplicar las microagujas, ¿sí? La clásica manual, cuando uno tiene un rol, ojo con eso, ustedes creen que están ingresando en forma perpendicular, pero están generando cortes tangenciales. Entonces, por favor, prefiero que utilicen una aguja hipodérmica y hagan este efecto manual a que utilicen un rol. No usen los roles. Cuando hablamos de inyectar, de aplicar una microaguja en un golpe seco, yo creo que estoy ingresando a 3.5 milímetros de profundidad, pero como el golpe es tan importante y tan rotundo, a veces la aguja rebota en piel y en vez de ingresar a 3.5, ingresa a 2.5, 1.5 o en superficie. ¿Eso qué va a hacer? Que yo haga un stacking, o sea, haga una sola aplicación en una zona sin haberlo sabido, sin haberlo pretendido. Prefiero entonces un equipo que tiene un alto torque. Torque significa fuerza del motor, es lo que usan los motores de los autos, alto torque. Eso va a permitir que la velocidad de aplicación sea lenta y recién cuando ingresó a la profundidad que yo elegí, hace la descarga. Entonces, estoy seguro de que hice la descarga donde yo quería hacerla y no donde arbitrariamente fue la aplicación. Siguiente. La manera de emitirla en forma fraccionada, acá vemos lo que llaman fraccionado, como si fuera una forma ondulante, me da la posibilidad que emite, descansa, emite, descansa, emite, descansa, va a ser una sumatoria de esa energía, pudiendo abarcar mucho más tejido dérmico y por tanto, en mi caso, buscando lesionar glándulas sudoríparas, abarcar mucho más glándulas sudoríparas. Siguiente. Esto es el equipo, tiene las microagujas, son 25 microagujas de oro teflonadas, pueden llegar hasta una penetrancia de 5 milímetros. Es importante que yo pueda incrementando de a 0.1 milímetros por vez. ¿Por qué es importante? Porque yo puedo hacer my own recipe, mi propia receta. Yo puedo hacerle caso a los parámetros de la empresa, pero yo también puedo empezar a jugar y hacer mi propia experiencia. Entonces yo puedo elegir cada 0.1 milímetros, yo decido a dónde actuar y cómo actuar. También puedo elegir el wattaje, la potencia, que va a ser entre 0.25, y la duración de ese pulso. No es lo mismo así que emitir energía durante un largo periodo, que es hasta 200 milisegundos. Siguiente. Esto es muy importante. Siguiente diapo. El criterio de la impedancia. ¿Por qué una aguja no insulada puede ser a veces más segura que una aguja insulada? Porque nosotros, la impedancia es la resistencia de nuestro cuerpo, de los tejidos, al paso de una corriente, una energía. Mientras que la epidermis y la hipodermis tienen una alta resistencia al paso de esa energía, la dermis no lo tiene. Por lo tanto, cuando nosotros ingresamos una aguja no insulada, la mayoría de la energía va a ser absorbida por la dermis, por un tema de trabajo de menor esfuerzo. ¿A dónde voy a ir? Donde tenga menos esfuerzo, donde tenga menos resistencia. Por lo tanto, voy a la dermis. Por eso, teniendo aún así una aguja no insulada, puedo tener la tranquilidad de no lesionar la epidermis, que es donde dejaría una cicatriz. Siguiente. Acá vemos la imagen termográfica para ver cómo ingresa. Recién cuando llegó a la profundidad necesaria, hace el disparo y emite la energía alrededor de las agujas. Siguiente. Siguiente.
Tuve la suerte de ser invitado como speaker, como faculty al INCAS París. Ahí nos conocimos, unas tantas veces que nos vimos acá con nuestro amigo César. Y para mi sorpresa, cuando estaba deambulando por los pasillos, entre conferencia y conferencia, entré en una conferencia que me pareció muy interesante. Vamos a la diapo de atrás, que quiero mostrar algo de la diapo de atrás. Si tenemos tiempo. En la diapo de atrás hicieron esta sesión, que hay que intentar hacerlo con otros congresos, donde invitan a 6 representantes de 6 empresas a que den su punto de vista de por qué su microneedle, su radiofrecuencia microondas es mejor que la competencia. Y uno está escuchando ahí. Es fantástico. Escuchás 6 campanas y vos decidís con cuál te quedás, con cuál te convenció más. Dentro de esas personas que estaban ahí estaba Joseph Lesteler, el que está a cargo, el vicepresidente de la parte clínica de Endimer, y para mi sorpresa, el primer caso que mostraron es un caso mío, siguiente, y el segundo caso que mostraron es un caso mío. Sergei Dahan es el actual presidente de la Ciudad de Dermatología de Francia. Así que me fui con el pecho inflado. Siguiente. Vamos a ver la laxitud cervical y Jowland, una muy linda indicación para la microaguja. Siguiente. Y aplicando la aguja. Pellizcando la piel y aplicando la aguja. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo no hago eso y aplico directamente sobre el margen mandibular, voy a rebotar sobre el hueso y la aguja va a disparar donde yo no quiero que dispare. Siempre recuerden eso, uno tiene que aplicar donde uno quiere aplicar, donde uno eligió el parámetro de profundidad, de potencia y duración. Si yo no pellizco, la aguja puede pegar en el hueso y rebotar, a menos que yo elija una profundidad de 1.5. Ahí no voy a tener ese problema. Si yo elijo una profundidad de 2.5 para tratar de abarcar todo el espesor de la piel facial, es preferible la maniobra de pellizcamiento, por lo menos a nivel del jawline. Siguiente. Y podemos tener este resultado que de frente uno ve una pequeña calidad de piel, realmente no llama la atención, pero siguiente, a nivel del perfil, ustedes pueden ver esta contracción de la piel, ¿sí? Una contracción, una mejora del ángulo cérvico-facial. Pasamos de un ángulo obtuso de 120 grados a un ángulo de casi 90 grados. Paciente joven, al que uno no le indicaría un lifting, sería una locura hacer un lifting a una paciente joven, pero que uno sí puede hacerle esta contracción, esta mejora de la piel con radiofrecuencia. Siguiente. Esta paciente con una papada es la grasa a nivel del submentón, pesada, grande, gorda. Siguiente diapositiva. Le hago una lipo asistida por láser, pero no quedo conforme, porque ¿qué pasó? Me quedó laxitud de la piel del cuello. ¿Y qué le hago? Siguiente diapo. Radiofrecuencia. Entonces, no solamente le saqué el volumen de la grasa, sino que le generé una contracción en la piel. Acuérdense que tenemos una relación de contenido y continente. Yo le saco contenido, el continente me sobra. Si yo contraigo el continente, acompaño a la reducción del contenido. Siguiente. Siguiente. Empiezo con la parte fraccionada de mi mano derecha, yo soy zurdo, entonces yo levanto la ceja de la paciente para disparar sobre el marco orbitario, busco hueso, ¿sí? No aplico sobre el globo ocular. La difracción no habría problema, 150 micras me sobra distancia, pero en la transferencia térmica que va a 2.9 milímetros no me gustaría que llegue al globo ocular. Entonces levanto con mi mano derecha, en su caso la mano izquierda, y disparo sobre el marco orbitario. Siguiente. Acá tenemos a bajar el volumen. Bajamos el volumen. Y acá también demuestro que estoy eligiendo una profundidad de 1.5 milímetros de la microaguja y disparo también sobre el marco orbitario. ¿Sí? Vamos, juego sobre seguro. Así decimos la gente que juega al fútbol, juega sobre seguro. Siguiente. Para tener esta calidad de resultados. Ampliamos, siguiente. Y volvemos a ampliar. Para que ustedes vean con una sola sesión, ¿sí? Haciendo stacking. Stacking significa que me quedo en un lugar y disparo 2 o 3 veces en el mismo lugar. Miren la contracción que uno genera en un párpado superior derecho, donde no tenía un surco y empieza a aparecer el surco papilar,
o en el surco papilar izquierdo que tenía 3 pliegues y queda un solo pliegue. Siguiente. Y la misma paciente, cuando yo le hago las 3 sesiones completas, donde ya tengo muy bien marcado mi surco papilar superior derecho y tengo muy bien marcado apenas un pliegue en el párpado superior izquierdo. Yo, como cirujano plástico, si lo opero, ¿la dejo mejor? Obvio que la dejo mejor. Pero tengo que pasar por quirófano, por un postoperatorio, por una posibilidad de complicaciones. Para una paciente que decidió que no quería entrar al quirófano, quería hacer una práctica no quirúrgica, que para entrar al quirófano hay tiempo. Siguiente. Esta paciente, muy contenta conmigo, le hice un lifting cervicofacial, mentoplastía aumentativa y una rinomodelación. Vamos a ver el 3/4. Siguiente. Siguiente. La paciente sigue contenta conmigo, pero en el frente, miren en el frente, me quedé corto con los párpados. También se nos enseña en la formación, es preferible cortar de menos que cortar de más. Es preferible tener que entrar de vuelta al quirófano que quedar con un scleral show, con una apertura constante de los párpados y la posibilidad de tener úlceras corneales y demás. Siguiente. Entonces, ¿qué le ofrecí a mi paciente? Siguiente. La opción es entrar al quirófano o, siguiente, radiofrecuencia. Miren la magnitud de la contracción del párpado solamente con radiofrecuencia y sin entrar al quirófano. Entonces, logré que la paciente estuviera de vuelta en armonía conmigo, simplemente regalándole algunos tratamientos de radiofrecuencia fraccionada, ya viéndola operada y no teniendo que entrar de vuelta al quirófano. Siguiente. O esta paciente joven, una modelo, que no podía hacer el lujo de tener un láser ablativo y tenía estas pequeñas arrugas a nivel del párpado inferior. Entonces, ¿qué le hago? Nada, no. Le ofrezco esta combinación de fraccionado con microaguja y podemos realmente planchar esas pequeñas arrugas que tiene el párpado inferior. Siguiente. 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 Y ahí ven ustedes cómo planchamos esas arruguitas. Siguiente. Secuela de acné son las principales indicaciones. Siguiente. Este es el paciente que había mostrado en la presentación. Esta es una foto Vectra. Siguiente. Y ustedes pueden ver cómo hubo realmente una reducción en la secuela de acné. Nunca eliminación total, pero sí reducción. Siguiente. 3 sesiones y ahí puse mis parámetros para que lo quiera repetir o probar. Siguiente. Y esto para darle tranquilidad. Uno en forma inmediata tiene un bleeding, hay sangrado, es real. Pero miren a las 4 horas cómo está la paciente, con un eritema intenso, pero eritema, y cómo está la paciente a las 24 horas, donde puede ir tranquilamente a hacer su actividad social y laboral con un pequeño make-up, no más que eso. Siguiente. Laxitud cutánea y fibrosis. Esta es la segunda paciente que mostraron dentro del IMCAS, donde una paciente mía, donde yo estaba contento, ella estaba contenta. Miren que le mejoré muchísimo el perfil del abdomen, se ven la línea semilunar, le mejoré el glúteo, donde hice un lipofilling de frente. Siguiente. Siguiente. Hay un cambio interesante, donde perdió el pliegue, pero miren lo que pasó a nivel periumbilical. Me quedó un sagging, me quedó piel sobrante y me quedó fibrosis. ¿Qué le hago? Miren esto, siguiente. 4 sesiones de radiofrecuencia. Ahí están mis parámetros y ahí está mi resultado. Y realmente esto lo obtuve yo, son mis ojos, en mis manos, es lo que yo puedo obtener en una paciente que se me podría haber disgustado habiendo tenido un buen resultado de una lipoaspiración, pero con este resultado periumbilical estaba disconforme. Siguiente. Realmente, como yo le comenté, tengo la pieza fraccionada, una paciente que le hice una apexia mamaria con un aumento mamario, yo puedo darme el lujo en el postoperatorio de hacerle un pulido a esa cicatriz y seguir mejorando esa imagen nacarada que queda a veces en las cicatrices mamarias. Siguiente. Siguiente. ¿Soy yo o se escucha muy mal? Perdón. Necesito. Y acá ustedes ven el concepto de libre drug device que habíamos hablado con César. Yo le infiltro 5-fluoracilo más forcilorona. 5-fluoracilo es un tipo metabolizante, una droga citostática.
más el forcenolona, que es un corticoide de depósito, y después le colgo la microaguja, pero con función mecánica. Le saco la energía totalmente, con 0 watts y con 0 transferencia térmica, solamente con función mecánica para generar los microtúneles dentro de la cicatriz y que la droga sea más absorbida y sea más eficiente. Siguiente. Y así podemos obtener una paciente con apenas 3 meses de evolución con una mejora en la calidad de la cicatriz. Obviamente que no va a eliminar la cicatriz. Estamos mejorando la cicatriz en solamente 3 meses de evolución. Siguiente. O esta paciente, 9 años, que tuvo un hecho traumático con una cicatriz importante en el dorso nasal. Entonces, el concepto es pulir la cicatriz. Fíjense que le estoy mandando 6 watts de potencia, lo máximo que da la transferencia fraccionada, pero con poca transferencia térmica, 10 milisegundos. Yo podría elegir hasta 60 milisegundos. Elegí 10, pues yo no quiero hacer transferencia térmica, yo quiero solamente pulir esa cicatriz. Siguiente. Este paciente me consultó para borrar este tatuaje con un láser de picosegundos. Siguiente. Fui eficaz y le borré el tatuaje, pero quedó una sombra, una pigmentación postinflamatoria y el paciente no tuvo paciencia. Siguiente. Buscó un colega y le hicieron esta cicatriz, bruta cicatriz. Entonces después vuelve a mí para que yo se la mejore. Y bueno, acepté al paciente y acepté mejorársela. Siguiente. Empezamos con plancha de gel de silicona. Siguiente. Con la transferencia fraccionada. Siguiente. Para pasar de este resultado a siguiente. Este resultado. ¿Ven? Obviamente la cicatriz va a tener el paciente para toda la vida, pero no es lo mismo una cicatriz sobrelevada, tumescente, sintomática, colorada, que tener una palidez y plana. Eso lo hemos logrado a través de esta tecnología. Siguiente. Lo que es al centro, lo demás, simplemente me citan, si lo quieren publicar. Paciente que le hago una renumeración y me sobra ácido hialurónico. Paciente que a su vez le hacía microaguja con secuela de acné. ¿Qué hago? ¿Tiro la ampolla? No. Le coloqué el hialurónico en la piel y le apliqué la microaguja sobre el hialurónico para que le penetre sobre las cicatrices de acné. Si fue eficaz o no, la verdad, no lo sé, no voy a mentir. Tengo un solo caso. Pero aproveché un producto que tenía, que si no lo iba a tirar, y que sabía que de alguna forma ese hialurónico me puede llegar a ayudar en esa secuela de acné. Siguiente. No siente nada a partir del uso de una crema anestésica. Volumen. Acá me ven actuando sobre estrías en las mamas. Es un poco de cajones. frecuencia que le va a durar aproximadamente 2 a 3 días. Entonces, comparte el tratamiento, yo que voy a de la hacerle área. esa fraccionada sobre las estrías. Vamos a parar un poquito. Hay mucho publicado sobre el Delivery Device, unas tantas publicaciones. Siguiente. Y este trabajo es interesante, se los recomiendo, es un trabajo prospectivo sobre 20 pacientes donde tomaron cicatrices tratadas con microagujas antes y después del tratamiento, donde demostraron que en todos los casos, los 20 pacientes obtuvieron un aumento de colágeno, elastina, pigmentación y vascularización del tejido cicatrizal. Siguiente. ¿Cómo tratamos la epididrosis y la hemidrosis? Siguiente. Si ustedes en este momento buscan en sus celulares o en la computadora The Less Hygienic Celebrities, van a encontrar estas múltiples imágenes de celebridades en momentos embarazosos. La gente asocia sudor y olor con falta de higiene. Nada más alejado de la realidad. La paciente que sufre de epididrosis y hemidrosis está muy preocupado de su higiene. Se bañan 3 veces en el día, se cambian la ropa muchas veces en el día, están constantemente caminando como robots para que la gente no vea ese halo de sudor. Hay que darle una solución. Por favor, colegas, traten de ayudarlo con Botox o toxina botulínica si quieren, o con otras armas en forma permanente, pero ayúdenlos. Siguiente. No hace falta la definición, todos sabemos que es una sudoración excesiva sin estímulo ni causa razonable. Siguiente. Y me detengo para que vean lo importante del pool de futuros pacientes que ustedes tienen ahí. 3 al 5% de la población mundial sufre de epididrosis. En mi país,
son 2.5 millones de argentinos. Y la mayoría no tiene solución y la mayoría no sabe que tiene una posible solución. Siguiente. Cuando hablamos de omidrosis, esto es a partir de las glándulas apócrinas que liberan una ceramida. Esta ceramida, cuando entra en contacto con la piel y las bacterias saprófitas, que son los estáfilos, se oxida, generando un olor. Cuando encima esa colonia bacteriana es de anaerobios o corinobacterium, el olor es extremadamente fuerte. Y a partir de eso es que las pacientes se preocupan y buscan una solución. Siguiente. Y este dibujo es importante, memorícenlo. Las glándulas écrinas están la mayoría entre 2.5 y 3.5 milímetros de profundidad y drenan en forma directa a la piel. Las glándulas apócrinas están más abajo, 3.0, 4.0, porque tienen que drenar sí o sí al folículo piloso para que lleguen ahí llegar a la piel. Por lo tanto, si yo tengo un equipo que tiene agujas hasta 3.5, me quedo corto. Por lo tanto, yo necesitaría equipos que tengan por lo menos hasta 4 milímetros de profundidad de la aguja y asegurarme, por ejemplo, si es no insulada, que va a trabajar en todo el espesor, todo lo largo de la aguja. Por lo tanto, le voy a pegar a la glándula que está en 1.5, 2.5, 3.5, 4 y hasta 5, con un solo disparo. Siguiente. Esto es las características, no importa lo que vamos a poner en énfasis, que yo busco generar termocoagulación en diferentes capas de la piel para asegurar matar algunas glándulas sudoríparas. Siguiente. El test de minor o minor test es la única forma de hacer un test de tipo objetivo, si no todo es subjetivo. Siguiente. Las indicaciones por tratamiento, la humectación, obviamente solamente indico vaselina, evitar la exposición del sol cuando están los moretones o los hematomas porque se va a pigmentar, evitar el ejercicio vigoroso porque se va a autolesionar, y si el problema es el olor, colegas, les recomiendo utilizar clorexidina, que es un antiséptico, para bajar la cantidad de flora anaerobia y bajar ese olor fuerte que tienen los pacientes. Siguiente. Los efectos adversos, edema, dolor, parestesia. Siguiente. Siguiente. Yo desde que cambié la plataforma no he tenido más quemaduras cicatrices que no he tenido con la anterior. Exacto. Desde que cambié la plataforma no he tenido más lesiones permanentes que he tenido con otra plataforma que después hablaremos. Se fue la presentación. Bueno, quedaba hablar sobre el trabajo publicado en el GPS en 2019 y ya llegamos a las conclusiones. Y tenemos muchas preguntas. Sí, veo, por suerte. Fabián, yo lo que siento después de esta maravillosa presentación es que prácticamente esta plataforma podría cubrir las necesidades del 70% de nuestra consulta habitual. Estoy hablando de cirujanos plásticos, de médicos estéticos y dermatólogos. ¿Estoy en lo correcto o me estoy dejando entusiasmar un poco por ti? No, César, es real. Vos pensás que yo encima tengo 4 cabezales. La plataforma tiene 7 cabezales. Y no tengo la parte corporal porque yo lo he resuelto de otra forma. Yo cuando me adquirí esta tecnología ya tenía resuelto la parte de corporal con otras tecnologías. Pero si yo quisiera, tendría en un solo equipo, en una sola plataforma, corporal, para reducción por apoptosis, para tightening corporal, para tightening facial, para microaguja, para epididrosis, para fraccionado. La verdad que me cierra. O sea, le das esa gran arma terapéutica que si no tendría que tener 5 o 4 equipos diferentes. Entonces lo puedo llegar a tener en un solo equipo. Sí, la verdad que sí. Una pregunta recurrente es, ¿cómo anestesias a los pacientes? ¿Cómo haces que este procedimiento se vuelva confortable? Porque quienes tenemos experiencia sabemos que la sensación, a veces ni siquiera es el dolor, la sensación puede ser incómoda. ¿Cuál es tu protocolo de anestesia para los pacientes que van a recibir tanto la pieza fraccionada como las microagujas? Perfecto. Buena pregunta, pues es real. O sea, tenés que darle confort, porque si al paciente le duele mucho, no te recomienda y no vuelve. Es así. Entonces, cuando estamos hablando de hiperhidrosis o omidrosis, no duden. Anestesia local. Lidocaína al 2% con epinefrina en toda el área tatar. No queda otra. Denle confort al paciente porque si no, realmente piense que estamos aplicando. Yo en mis manos le aplico 250 disparos en cada lado, en cada axila, en cada sesión. O sea, son 250 aplicaciones de 25 microagujas. Es imposible si no fuera anestesia local. Cuando estamos a nivel facial, si fuera
para lo que es tightening, realmente con una crema anestésica, ya sea de nombres comerciales o un preparado magistral, donde uno pone 10% de tetracaína, 10% de procaína, 10% de pilocraína, uno logra realmente una anestesia y un confort del paciente. Si estamos hablando de secuelas de acné, ahí jugamos en el límite. La verdad que yo le pruebo al paciente con la crema y le digo, mirá, yo te voy a hacer cursos de prueba. Vos me avisás si con esto lo tolerás o no. Si te duele mucho, me avisás y te inyecto anestésicos. Si es un poco el dolor, lo tolerás. Porque además le aplicó frío a 4 grados centígrados. Entonces, en general, si el paciente tiene una buena tolerancia a la molestia de dolor, con la crema anestésica más el frío local, lo soporta muy bien. Si no, cuando estamos hablando de secuela de acné, para trabajar bien y tranquilo, también le agrego un poco de anestésico inyectable. Voy a hablar de una zona que es compleja y a la que yo con el tiempo he intentado huirle, Fabián, y es la región periocular. Yo siento que es de esas zonas en las cuales todavía no se está inventado ninguna tecnología. Yo aplico ácido hialurónico, un poco de mejoría, aplicas muchas tecnologías de esa zona periocular y todavía sientes disconfort. Y aquí tenemos varias preguntas que hacen referencia a esa zona. ¿Qué haces en la zona periocular? ¿Cómo manejas el tema de las bolsas palpebrales? Mira, creo que ese tópico podría ser el hit de la noche porque se vuelve en una dificultad enorme para todos los médicos que estamos conectados. Háblanos un poco de tu experiencia. Vamos a extendernos un poquitín de lo que habíamos planeado el webinar por los problemas técnicos, pero continuamos todos conectados, atentos a tus sugerencias. Mira, primero agradecer a toda la audiencia porque aún con los problemas técnicos vemos que tenemos una amplia gente que está escuchando. No se ha ido ninguno, no tenemos pérdida. Genial, genial, me alegra porque uno vive de esto, vive de transmitir conocimientos. Bueno, el tópico es muy bueno, obvio, periórbita es todo un mundo. En realidad hay varias cosas para hacerle, pero nada es completamente eficaz o lo único eficaz. Ejemplo, yo puedo hacer un CO2 periórbita, me encanta hacerlo. ¿Quién se banca ese post-tratamiento? ¿Qué paciente te va a tolerar o vos te vas a tolerar de que te estén llamando un día sábado o domingo a las 3 de la mañana porque tienen una exudación a través de las costas que le dejaste con CO2? Es difícil, es difícil. ¿A vos te ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Vi una webinar hace poco donde tuve que hacer un tratamiento en vivo y a las 24 horas me estaban llamando que la paciente del otro lado, Malta, en el sur de Sicilia, estaba transudando y estaban asustadísimas. Bueno, yo con esto logro que el paciente no se me asuste de esa forma. Ciertamente que si yo le agrego microaguja, tengo la posibilidad de poder perforar a una pequeña vena y voy a generar un hematoma. Entonces, eso hay que saberlo de entrada. La fraccionado no, pero el fraccionado deja edema. Vuelvo a decir, yo quiero el edema, yo juego con el edema, yo quiero el edema para estimular el fibroblasto, pero el paciente que le hago fraccionado periorbitario sabe que va a tener un edema periorbitario de 3-4 días. Tolerable a mi entender. Y además seguro, yo puedo hacerle overlapping, puedo hacer stacking con la fracción, como son 150 micras, tengo todavía mucho rango terapéutico seguro sobre mi paciente. Después, mencionaste el tema de las bolsas palpebrales. Las bolsas palpebrales o se operan o se ocultan. Si la ocultás es con un relleno y es transitorio. En un momento se va y va a aparecer de vuelta la bolsa. Realmente la bolsa palpebral hoy por hoy es quirúrgica. Salvo alguno que se anime, yo no me animo todavía, hay algunos protocolos terapéuticos de inyectar enzimas dentro de la órbita, tratando la grasa orbitaria, para mí con el peligro que eso conlleva. Así que a eso no me animo. Entonces, en mis manos, yo tengo al paciente y le digo, escúcheme, tenemos estas opciones. ¿Lo opero o no lo opero? No, no me opero. Bueno, vamos a ver qué no te puedo operar. ¿Usted está preparado para tener costras, exudado, pigmentación postinflamatoria de 6 meses, eritema de 1 mes de duración? No, doctor, me asusta. Bueno, vamos al medio. Te hago microagujas y fraccionado. Y así es como estoy trabajando. Vi que en tu presentación los intervalos eran aproximadamente de 4 semanas y el número de sesiones es de 3 a 4 sesiones. ¿Esta es la regla que aplicas normalmente en todas las patologías o hay alguna en la cual hay menos sesiones o hay alguna en la cual hay más sesiones? Bien, cuando hablamos de transferencia
transcutánea, o sea, los equipos que hacen tightening, no, eso es realmente semanal. E inclusive uno puede hacerlo diario, no hay ningún tipo de sobredosis de esto. Pero bueno, uno plantea un rango y un ritmo y lo hace semanal. Y realmente es como uno puede obtener resultados. Nunca menos de 6 sesiones, no vas a obtener resultados menos de 6 sesiones. Hace poco estuvo en Buenos Aires una de las técnicas que prepara de origen brasilero y ella están hablando de 13 sesiones. Para mí una exageración, pero bueno, digamos que no menos de 6 y hasta 13. Y semanales. Cuando estamos hablando de microaguja, y si yo hago microaguja más fraccionado, yo le genero un poquito más de agresión al paciente, por lo tanto, mi tiempo mínimo son 15 días y el tiempo regular a veces le hago un mes por un tema de agenda calendario. ¿Por qué? Porque tengo, por suerte, el consultorio con bastante ocupación y no puedo darme el lujo de visitar al paciente frecuentemente porque no tengo espacio físico, no tengo más horario. Pero realmente 15 días me parece un tiempo lindo y prudencial, entre 15 a 30 días. Fabián, tú hablaste de un tema que me pareció muy interesante y que casi nunca se menciona, y es tratar al paciente y dejarlo a gusto. Y tanto como tú como yo somos de ese tipo de médicas que ofrecemos algún tratamiento adicional para incrementar la eficacia de cualquier cosa que hemos hecho. Pero lamentablemente hay equipos en donde el consumible lo vuelve imposible. Hay equipos en los cuales uno quisiera ofrecerle unos disparos adicionales, pero el consumible se vuelve inmanejable. Tú estás hablando de un equipo que te permite hacer retoques, aumentos de la eficacia, incluso de procedimientos quirúrgicos, con un consumible fácilmente asequible, con unos disparos que son prácticamente descontables del tratamiento que ya hiciste y que aumentan la satisfacción del paciente. ¿Esto es real y esto es lo que haces normalmente con tus pacientes? Claro, de hecho, yo les digo el mimo. Bueno, ahora viene el mimo. ¿Por qué? Porque el postoperatorio, el paciente que estaba conforme conmigo, o inclusive, mejor todavía, el paciente disconforme, yo le digo, bueno, llegó el momento de mejorar tu cicatriz. No la voy a dejar evolucionar por sí sola. Vamos, vení, y le paso la fraccionada. Si son 450 disparos, y lo puedo aplicar de paciente en paciente. No tengo que andar cambiando el cabezal. ¿Qué me molesta a mí? No me molesta nada. Y más todavía la de contacto. Si yo quiero a un tratamiento de un lifting cervicofacial mejorar un poquito el contorno facial, se lo regalo. Y es parte de mi alma terapéutica. Recuerden que nosotros vivimos de esto, vivimos de la derivación. Paciente contento, trae paciente contento. Paciente disconforme, preste 10 pacientes. Eso está estudiado en marketing. Un paciente disconforme te tira 10 para atrás. Un paciente conforme te trae a su amiga, a tu tía, a la prima. Entonces necesitamos generar esa confianza y esa alegría del paciente. Entonces, en vez de dejar evolucionar per se la cicatriz, no, actúo sobre la cicatriz, la mejoro a como dé lugar. Y además complementas ese toque del médico. No es solo me vio, sino que además me hizo algún procedimiento, me hizo algo y eso aumenta mucho la adherencia del paciente. Y además sabemos que el consumible es bastante asequible. ¿Cómo haces con la pieza de microagujas que tiene 1000 disparos? ¿La usas toda en el mismo paciente? ¿La fraccionas? ¿Compras una pieza por cada sesión? ¿Cómo haces con esos 1000 disparos de la pieza de microagujas? Bueno, ahí viene un tema que tal vez digo a opinar. Estamos en Latinoamérica, esto no es primer mundo. No te preocupes, aquí el off-label lo entendemos y lo practicamos a conciencia. No te preocupes. Aquí no hay alemanes, aquí no tenemos italianos, aquí off-label para todo. Tú no me preguntes los off-label que yo hago porque me meten a la cárcel. Así que tranquilo. Una charla que tuve con los ingenieros israelitas, en los cuales hay un protocolo en el cual cuando vos ponele en las hiperhidrosis, que yo utilizo 500 disparos en una sesión, pero tengo 500 disparos para la próxima sesión. Se plantea utilizar una gasa con alcohol, disparar con energía, o sea, tirándole, no sé, por lo menos 25 watts y una buena duración para generar una especie de esterilización por calor de la aguja a través del alcohol. Eso fue lo que nos enseñaron durante la formación y la verdad que yo lo practico fundamentalmente para esos casos en los cuales me quedan, no sé, 700, 800 disparos, no lo voy a tirar ese tip. Obviamente, ¿qué se hace? Se pone el nombre del paciente en el estuche, se engrampa para no cometer el error de aplicar sobre otro paciente
y se le muestra al paciente cuando vuelve a la siguiente sesión que es el estuche con su nombre engrampado y que se abre de vuelta para él. Con eso nos manejamos relativamente bien. Tú eres de los míos, Fabián. Fabián, nos quedan solo 5 minutos. Y Dale. quiero preguntarte por cicatrices. Creo que Sí. son varias preguntas en el chat. ¿Cuáles son las cicatrices que manejas con este equipo? ¿Cómo es tu protocolo? ¿Fraccionado más microagujas? ¿Y en qué momento empiezas? Que eso es fundamental. ¿Cuánto tiempo Bien. esperas para empezar a hacer el tratamiento? Bien. Si es una cicatriz queloide, sí o sí, como vieron ustedes, cicatriz queloide hipertrófica, lo asocio con infiltraciones de 5-fluoracilo y forcinolona. Comienzo no viene el paciente, me consulta porque es paciente que no es mío frecuentemente, me derivan. Y si es eso, es o microaguja o láser CO2. Y si es microaguja, abro la microaguja para el paciente y uso los 1000 disparos durante el transcurso de las sesiones que puedo utilizar. Si es un paciente mío que lo operé de larga data y que la cicatriz me vino ya nacarada, ya no, para mí prefiero usar la frecuencia fraccionada para ir puliendo de a poco esa cicatriz y porque además puedo usarlo con otros pacientes, hago transferencia térmica y pulido, no le hago la inclusión de la microaguja, aunque podría hacerlo porque tiene demostrado tanto el efecto mecánico como de la contracción. No utilizo cuando hago queloides la energía, solamente lo utilizo de la forma mecánica. Le saco la energía, le saco la transferencia de milisegundos, lo hago en 0 y 0, porque yo busco que penetre el producto y que haga el efecto mecánico, no busco transferencia térmica. Que por lo contrario, lo que yo buscaría, por ejemplo, en una estría, yo quiero estimularla, quiero hacer que el fibroblasto empiece a trabajar, entonces ahí le hago transferencia térmica, o con la cabezal fraccionado, donde utilizo hasta los 60 milisegundos de duración, o con la microaguja, donde juego entre los 80, 140, 170 milisegundos de transferencia térmica. Los que tenemos el equipo de microagujas, Fabián, no pensamos en cambiarlo. Eso no pasa por nuestra mente. Sentimos que es la herramienta maravillosa con la que podemos ser muy versátiles en la consulta. Pero para ese médico que está pensando en cuál microaguja escoger del mercado, si aquella que tiene mucha publicidad y que suena muy atractivo, o un equipo sólido de tanta trayectoria, con tanta experiencia, con tantos estudios clínicos, ¿cuál sería tu mensaje? Bien, primero, obviamente, la decisión de cada uno. Viene mi opinión, por algo yo elegí esto. ¿Por qué lo elegí? Yo leo bastante, la verdad que me apasiona todo esto. No es lo mismo 15 años de trayectoria que 3 años de trayectoria. No es lo mismo una multiplataforma con 7 cabezales que una plataforma que tenga un microaguja y, por ejemplo, algunos equipos que ingresan dentro de la dermis, que ellos son más quirúrgicos que otra cosa. No es lo mismo también una plataforma donde es exclusivamente microaguja, que yo tenía antes, tenía una que era exclusivamente microaguja. Entonces, eso fue lo que primero que me animó a decir, no, pará, prefiero tener multiplataforma que tener una monoplataforma. Después empecé a investigar el tema del tipo de microagujas, porque microagujas hay miles en el mercado, que más largas, que más cortas, que 25, que 48, y empecé a estudiar el tema del torque. Parece una pavada, pero es importante. No es lo mismo un motor con alto torque, potencia, fuerza, ingresa suavemente, cortando, penetrando la piel, que la trompada. La mayoría de los equipos de radiofrecuencia que se venden en el mercado son de shot, monoshot, o sea, golpe. ¿Qué pasa con el golpe? Vos creés que estás ingresando a 3.5, vos creés que estás ingresando a 2.5, pero en realidad, si vos das un golpe neto, acuérdense que es un trabajo manual, hay mucho arte acá, y no lo aplicaste perfectamente en la piel, la aguja no penetra totalmente, va para afuera. Y de esa forma, cuando dispara a cualquier profundidad, y puede ser 0.5, puede ser 1. Entonces estás dejando cicatrices sin haberlas encontrado, sin haberlas buscado. Me pasó a mí. O sea, yo en mi anterior plataforma, yo, lamentablemente, haciendo hiperhidrosis, he quemado pacientes. Y dije, tengo que encontrar una solución para no tener estos problemas de dolor de cabeza. Y fue donde cambié. Así que ahí viene, creo que fue parte de todo mi consejo. Bueno,
Yo me podría quedar contigo toda la tarde hablando, así que me debes un viaje a Bogotá, a mi clínica, para que compartas todos tus secretos. Diego, por favor, da finalizado el Yo me webinar encargo de de hoy. eso, yo me encargo de eso. Hombre, yo sí quiero complementar. Muchísimas gracias a ustedes dos, doctores. De verdad, para mí es un orgullo poder presentar este webinar con ustedes dos, porque los dos en cada uno en su ramo son médicos increíblemente buenos. Entonces, para mí es un orgullo que el Médica pueda tenerlos a ustedes aquí, hacer este webinar y próximamente en vivo. Así será.